¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos al Descubierto. Les saluda Endrina Yepes. El invitado de esta semana es el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. Gracias por estar con nosotros al Descubierto. Gracias, Endrina, por la invitación y bueno, aprovechar la oportunidad para hacer comentarios y oír muchas cosas que hay que decir también, ¿no? Decir muchas cosas. Hay tantos temas de los cuales podemos sacarle provecho. ¿Por dónde comenzar? Yo creo que una de las posturas más fundamentales que ha habido esta semana por parte del oficialismo es decir que la estrategia que ha planteado la oposición venezolana en los últimos días es una reedición de los hechos de abril de 2002. ¿Usted considera que esto es así? Sí, por supuesto. Nosotros en el momento que estamos en el proceso de evaluación vemos que se están escripando los nervios. Sí, y ya vemos como una tensión entre unos y otros, ¿no? La división que poco a poco fue mellándose, hoy vuelve a retomarse, ¿no? Pero lo importante de esto es que ya nosotros conocemos las tácticas de ellos, porque es lo mismo, están reeditando lo mismo del pasado, del 11, cómo llevar a la gente a la encrispación total para luego volcar el odio sobre su misma gente. El 11 nos dolió muchísimo cómo entre la misma familia se peleaban, cómo entre hermanos se peleaban, por la influencia mediática, un canal dando duro pues, en el subconsciente de la gente, ¿no? Y vemos cómo después eso ha venido mejorando. Pero una de las cosas que yo quiero resaltar es que la oposición está en una desventaja total hoy en día. ¿Cuál es esa desventaja? Porque cuando analizamos los discursos de los voceros de la oposición venezolana, ellos dicen que de alguna manera están tratando de responder a las necesidades del pueblo y que se han planteado los distintos escenarios como escenarios donde la sociedad civil tiene protagonismo y ellos son solamente interlocutores de las demandas en cuanto a inseguridad, hambre, escasez. Y hoy en día, una diferencia sustancial, si contrastamos estos hechos con los del 2002, es que la oposición venezolana asegura tener el respaldo popular de la mayoría de la población. ¿Usted considera que esto es así? Sí, esa es su gran equivocación, porque precisamente entre las cosas que uno analiza, por supuesto que ellos obtuvieron una ventaja el 6 de diciembre, bajo el engaño, bajo la mentira, la influencia mediática, la campaña psicológica, y todo provocado por ellos mismos. Bien manejado, por supuesto, sí es verdad, bien manejado. Acuérdate que el primer momento el presidente recibió ganó las elecciones un domingo, y ya el lunes ya había medidas que iban en contra de un gobierno para explotar, querer generar ya sentimientos de violencia. Yo recuerdo que ya el primero, yo tuve una razón de eso, ¿no? Ya el primero, yo tuve un encontronazo con una empresa de la cual yo le había pedido un repuesto por un vehículo, y el día lunes me están hablando de, después de pagar 75.000 bolívares, me están cobrando 587.000. Y yo le pregunto, ¿y eso por qué? Entonces me dicen, ese es el dólar Nicolás. Te estoy hablando del lunes, el presidente ganó el domingo. ¿Por qué ese abrupto? ¿Por qué de 75.000 bolívares se va a 587? Ya estaba todo planificado. Si ganaba el gobierno, si ganaba Nicolás Maduro, había que subir los precios a reventar. No importaba el pueblo, no le importa la gente, no le importa que se mueran de hambre, no le importa nada. Eso era su plan. Y fíjate que lo mantuvieron por 3 años consecutivos. Nunca hubo el interés de participar, al contrario, participaron con un dólar guarimbero, el dólar Today, fue un dólar que fue creciendo de 11 bolívares por dólar, se fue para 50, después para 70, 100, 120, iba a 400 y 500 y no lo paraba nadie, formando parte de ese plan que orquestaron entre el imperio y la derecha. De ahí viene después golpear el dólar, golpear el petróleo, bajar los precios del petróleo. Bueno, todo eso se confabuló. Y con la campaña mediática, por supuesto, lograron que mucha gente engañada, bueno, le diera un voto bajo ese estímulo, yo digo, del engaño. Hoy vemos un pueblo diferente. Esos que votaron el 6, hoy ya han entendido la razón del por qué nosotros,
hemos mantenido una posición firme, decidida, en apoyo al presidente Nicolás Maduro. Gobernador, usted está haciendo un planteamiento bien interesante porque usted está atribuyendo la victoria electoral que tuvo la oposición venezolana en las últimas elecciones realizadas en el país, en las elecciones parlamentarias, a un voto crítico. ¿Usted considera que de alguna manera ese voto crítico no se capitalizó a favor de la oposición venezolana y que hoy en día están arrepentidos y vuelven a ser chavistas? Sí, mira, yo diría que el voto del 6, un voto entre personas nuestras que no fueron a votar, personas que no pertenecen a Como ninguno, un voto castigo, pero un tal vez. voto que la gente creyendo en que iba a dejar de ser cola, como ellos los manifestaron, no va a haber más cola, vota por tu última cola, vota porque ahora lo que vienen, ahora sí vamos a enderezar las condiciones del país, y lo que se ha hecho es lo contrario. Negaron la emergencia económica, han decidido a no participar en la recuperación del país. Se planteó la necesidad de lo que se llamó la recuperación cuando hacen el arco minero, de cómo buscar recursos. Eso no es delito. Mientras que tú tengas recursos para tú florecer tu economía, ¿por qué tú no puedes echar guantes de ello? Y más en zonas deprimidas, que en muchísimos años hizo mucho daño. Por ejemplo, la ribera del río Cuyuní, que es una fuente segura para lo que nosotros llamamos el Orinoco, pues, y toda la necesidad de las plantas de energía eléctrica, de toda la fuente generadora de energía eléctrica. Bueno, lamentablemente es allí donde se están ofreciendo ese desarrollo, ¿ve?, que va a permitir más bien reforzar y fortalecer el embellecimiento, el ambiente, recuperar lo que se dañó. Entonces, bueno, ir en contra de eso es en contra de la voluntad de lo que se quiere, un país progresista, en desarrollo, con armonía. Pues. Ahora bien, gobernador, en ese planteamiento en el cual usted esgrime una suerte de manipulación del electorado para un objetivo estratégico que fue obtener la victoria en la Asamblea Nacional, ¿cómo puede interpretar las manifestaciones de calle que hubo esta semana, como la toma de Venezuela, donde hay presencia significativa y representativa de una parte de la población que está en desacuerdo a las políticas del Estado? Sí, yo no voy a descartar de que todavía hay gente que va manipulada bajo sus efectos, pues esté en esa situación, pero no es lo mismo. Fíjate tú que las cosas han cambiado. Lo digo en comparación con el 2011. Las Fuerzas Armadas no son las mismas. Tenemos una Fuerza Armada completamente diferente. Una Fuerza Armada bajo un esquema, bajo un pensamiento militar propio, genuino, nacido aquí en Venezuela. Mientras que teníamos ante una Fuerza Armada que venía bajo una doctrina gringa, ¿ve? Como el que dice, el que vende la doctrina vende las armas. Y a ellos les interesaba dominar oficiales en todos los cursos, para luego, pues, tenerlo bajo su dominio. Y eso fue lo que ocurrió en el 11. En este momento las Fuerzas Armadas no están de su lado. Es una ventaja nuestra clara, porque es una Fuerza Armada bien compenetrada con su pueblo. Esa unión cívico-militar que hoy, de la cual nosotros nos sentimos orgullosos, forma parte de ese trabajo que se hizo. Representado hoy, nosotros a veces la llamamos milicia nacional, la milicia nuestra. Es la reserva que en el pasado perteneció a las Fuerzas Armadas. Ya después cumplió su servicio militar, se ha ligado con un pueblo, y hoy pueblo y Fuerzas Armadas hacen una junta extraordinaria para fortalecer el gobierno. Gobernador, en este sentido usted tiene una profunda experiencia porque fue ministro de la Defensa del país. Además recogió en un libro todos los sucesos que ocurrieron en abril del 2002 a través de su libro Conciencia de la Lealtad. Se ha cuestionado mucho el rol de las Fuerzas Armadas hoy, y cuando usted dice que una de las diferencias fundamentales es que las Fuerzas Armadas hoy no están del lado de la oposición, sino que pudiera interpretarse que están del lado del gobierno, la invocación del artículo 328, que le da ese carácter pristino a las Fuerzas Armadas como organización política no deliberante, ¿dónde queda? ¿Se pudiera decir que hoy en día las Fuerzas Armadas están a servicio del gobierno? No, mira, las Fuerzas Armadas, como bien lo resta la Constitución, es una Fuerzas Armadas que participa en el desarrollo nacional, pero es responsable por velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional. Y eso yo creo que hasta ahora lo hemos logrado. No está de ninguna parcialidad política o de parcialidad del gobierno, está haciendo su trabajo. Ahora,
¿Qué queremos? Una Fuerzas Armadas del pasado que estaba al servicio de intereses personales y hasta peligrosamente de intereses de un imperio que solo ha querido tomar lo que durante 100 años saquearon. Yo creo que es la oportunidad que tenemos ahorita, ¿no? La Fuerza Armada a nuestro lado ha mejorado un poco la situación a pesar de la guerra psicológica. Podemos decir que las condiciones son diferentes. Por lo menos la iglesia, la alta jerarquía, a pesar no es la misma. Ha moderado un poquito su situación. Gobernador, vamos a hacer una breve pausa y al regreso yo quisiera conocer su postura acerca del manejo que ha dado a la coyuntura actual el ministro de la Defensa. Distintos actores políticos han exhortado a las Fuerzas Armadas a que se pronuncie. Quien fuera ministro de Interior, Rodríguez Torres, ha dicho que ha sido muy mal llevado por parte del ministro de la Defensa la situación actual. Yo quiero conocer su opinión. Vamos a hacer una pausa y continuamos al descubierto. Nosotros continuamos al descubierto, estamos conversando con el gobernador del estado, Vargas, Jorge Luis García Carneiro. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta acerca del manejo que ha dado las Fuerzas Armadas Nacionales a la coyuntura actual. Usted fue ministro de la Defensa y ha habido distintas posturas y distintas interpretaciones al comunicado que diera el ministro Padrino López y sobre todo a esa frase de cierre, Chávez vive, la patria sigue, que sin duda fue asociada al matiz político que tiene esa expresión, no solamente en el sector castrense, sino también en la vida política del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, yo te puedo decir, yo difiero en cuanto a la opinión que se pueda tener de lo que representó el mensaje del general Padrino López. Es un mensaje de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas a un sistema político, democrático. Yo creo que si nosotros analizamos bien la situación, te encontrarás una Asamblea Nacional que está en desacato. El solo hecho de incorporar 3 diputados para desconocer 109, ya hay un error estratégico, pero fenomenal. Para nosotros, bueno, yo diría que si se mantiene sería mejor, porque mientras que esté en desacato, todo lo que a ellos se les ocurra legislar no tienen ninguna validez. Yo creo que es un error estratégico desconocer a 109 diputados por 3 que están incorporando, ¿ves? Que tenía, por supuesto, orden del Tribunal Supremo de esperar una evaluación completa porque eso estaba en proceso, un proceso judicial. Ahora bien, gobernador, ¿no se trata también de un desconocimiento por parte del Ejecutivo a los electores que dieron su voto a esos diputados que hoy están ocupando curules en la Asamblea Nacional? Tú me dices que si hubo... Si hay alguna forma de desconocimiento por parte del Ejecutivo a lo que está sucediendo en la Asamblea Nacional. No, porque es que, fíjate, nosotros estamos claros. Nosotros, mira, en los peores momentos, podemos dar un ejemplo. Chávez, cuando estaba en su momento más difícil, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia de ese momento dijo que no había golpe de Estado, que había un vacío de poder y de que habían muchachos, generales y almirantes, bueno, preñados de buenas intenciones. Y con todo aquello que nos cayó como un agua fría a todos, incluyendo al presidente, bueno, aceptó esa decisión del Tribunal Supremo. Y de ahí vimos todo lo que generó eso. Los oficiales generales trotando en la mañana, con el momento que se sacaban a los cadetes y a las tropas, entraban a los cuarteles porque tenía que guardársele todos sus derechos, almorzaban y cenaban porque iban a visitar sus amistades. Bueno, aquello generó una catástrofe. Si lo analizamos, todos los golpistas trotando libremente por Fuerte Tiuna. Y eso lo aceptamos, a pesar de que todo lo que sucedió, pues, 19 fallecidos, francotiradores, bueno, todo lo que ocurrió. Entonces se enlutó Venezuela con 19 personas fallecidas en las calles de Caracas. Y lo aceptamos. Ahora, ¿por qué no pueden aceptar una decisión del Tribunal Supremo que no podían incorporar a 3 diputados? Lo quieren hacer, como decía, a trocha y mocha, pues.
porque ellos son Asamblea Nacional y porque fueron elegidos por el pueblo, son superiores que cualquier otro poder. Entonces, ahí es un error, que ellos los conservan y creo que para mí es un error estratégico bien entendido, porque lo malo de esto es que la gente al final le va a cobrar todos esos errores. ¿De qué manera se lo puede cobrar Mira, la población? ya se está sintiendo. Ya la población que votó por la oposición, el 6, no es la misma de hoy. Ya han entendido todo el juego político que ellos han utilizado para llevar a una situación como la que tenemos hoy. El pueblo pidiendo diálogo, el gobierno pidiendo diálogo, los presidentes de toda América pidiendo diálogo, la UNASUR pidiendo diálogo. Bueno, y todo el mundo pidiendo diálogo. Y los que no quieren dialogar, ¿quiénes son? Acerca del diálogo, ¿cuáles serían las expectativas de ese proceso de diálogo cuando la oposición venezolana ha sido clara de que un punto central es la agenda electoral? ¿Piensa usted que es necesario a llevar todo este tema del diálogo a las urnas para que se dirima todo en materia electoral? Te pregunto ahora yo a ti, ¿sería justo ir a tomar en cuenta una justa electoral cuando ellos mismos han cometido el fraude más grande de la historia? Yo creo que para hablar hay que tener moral. Tú pierdes credibilidad cuando tú mismo caes en esa condición irregular. Mira, un delito es usurpar la identidad de otro, usurpar la identidad de 657.000 ciudadanos, usurpar la identidad de 13.000 personas fallecidas, usurpar la identidad de 3.000 niños que no tenían edad de votar. Ellos automáticamente se ponen al margen de la legalidad y no había necesidad de eso. Simplemente ellos recogían 198.000 votos y era suficiente, todo sin necesidad de llegar a esos extremos. Pero por el boom político y por el crear las expectativas del cambio, el desespero por tomar el poder, lo llevan a incurrir en esos errores. Ahora, cuando tú evalúas quién tiene la verdad y quién no la tiene, ¿por qué llegar a esos extremos de usurpar identidad? Yo te apuesto que si le usurpa la identidad a Capriles, provoca una demanda. Si le usurpan a un familiar de él, un fallecido, un familiar de él que esté fallecido y lo ponen a votar, él es el primero que va a los tribunales a provocar la demanda. Entonces, todo delito, detrás de él hay un delincuente. No es porque como nosotros llamamos, no hay delito sin delincuente. Entonces, después que han delinquido, después que han cometido errores garrafales donde está por delante el país, pues, entonces, ¿qué tú le puedes ofrecer a tu gente cuando tú no le has correspondido con honestidad? Acerca de esas ofertas y de la hoja de ruta que se ha trazado la oposición venezolana, está previsto que el 3 de noviembre acuda una marcha al Palacio de Miraflores. ¿Por qué no permitir que esta marcha llegue normalmente al Palacio de Miraflores, como sucede en otros países del mundo, donde adversarios al gobierno acuden al Palacio de Miraflores o a la Casa de Gobierno a protestar? Mira, en la Casa de Gobierno, en Miraflores, ya el pueblo de por sí tomó Miraflores. El pueblo está en la calle. Fíjate que sin necesidad de estarlo llamando, la gente está ocupando toda la avenida Urdaneta, pues. Ahora, sería justo llevar a una masa para que se enfrente contra la otra. ¿Y cuántos muertos habrá? ¿Qué generación de violencia quiero yo para tomar el poder? Yo creo que lo del 11 nos dice muchas cosas. Llevar a una gente a la matanza, ¿verdad? Llevarlos a ellos al sitio donde posiblemente se van a conseguir con violencia. Cuando usted dice que posiblemente se van a conseguir con violencia, ¿usted está asumiendo que estas personas que están haciendo vigilia en los alrededores del Palacio de Miraflores son personas violentas? No, los que estamos nosotros, ahí está un pueblo en paz, pidiendo con la serenidad de un pueblo. Ahora, yo te puedo decir es que reviviendo el 11 de abril, vimos cómo los líderes arrancan con la marcha, pero a mitad del camino se van para los lados, o se van para su casa, o se van o se esconden y dejan que el pueblo marche solo y se consigan con aquella situación que vivimos el 11.
porque como no tienen liderazgo, ellos mismos han abandonado a su pueblo y lo dejan a su suerte. De allí la gran diferencia, es lo que ha ocurrido últimamente. Ellos llaman a la marcha, la toma de Caracas, y después no hay nadie quien les hable, nadie que les diga. Y al final la convocatoria es para que a las 8 toquemos cacerola. Ellos mismos se han sentido engañados. Y ahí es donde está. Pero hay una razón muy lógica. Lo que pasa es que la oposición están todos metidos en un carro sin volante. El carro está andando, pero yo no sé por dónde cruza, porque no tiene volante y no hay dirección. Unos opinan una cosa, otros opinan otra. Y al final el carro corre para donde le da la gana, pues. Entonces, esos son el grave problema de la oposición. Nunca llegan a un acuerdo, ni nunca se fían en estrategia de cumplir cosas, sino lo que se le ocurre en el momento. Entonces, uno está en contra, otro a favor, pero ya... En ese sentido, ¿cómo puede calibrar esta hoy el Partido Socialista Unido de Venezuela cuando también se ha dicho que existen profundas diferencias entre ustedes? Mira, yo creo que está en la familia, hasta en la misma familia puede ocurrir cosas, ¿no? En un partido mucho más. Pero lo que sí tú has visto, que últimamente se ha creado una cosa hermosísima. Ha vuelto a renacer el PSV en las marchas, lo vemos como hemos visto por las campañas que se han hecho y por televisión, cómo ha resurgido ese sentimiento chavista nuevamente, cómo está el PSU lleno de amor, de calor, de pueblo, pues. Y ahí tiene, Miraflores, ahí está la gente sin llamarlo, sin convocarlo, ellos van solos y ahí están. Y eso es lo que uno... Ahora bien, gobernador, se ha cuestionado muchísimo la popularidad del presidente Nicolás Maduro y la capacidad que pudiera tener para dar respuesta a situaciones concretas como la crisis económica que afronta el país y la crisis social y temas como la inseguridad. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso yo quiero que usted me responda, ¿qué tan viable es la gobernabilidad con el rechazo? Estos dos temas pueden ir de la mano. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. En la parte anterior hablamos de lo que han dicho distintos voceros de la oposición venezolana. Ellos aseguran estar interpretando el sentir y el clamor popular en torno a un rechazo a la figura del presidente Nicolás Maduro. ¿Es posible la gobernabilidad con un alto grado de rechazo? Mira, es importante saber que un presidente, un gobernador, un alcalde, todos que somos electos por la vía popular, tenemos que tener dos cosas fundamentales, ¿no? Adornar dos cosas fundamentales, que es la legalidad y la legitimidad. La legitimidad se la da el pueblo a un presidente. Pero también cuando está en juego lo que se está viendo en el país, ¿qué hace la oposición? ¿Cómo mellar la legitimidad de un presidente? Y bueno, ellos se montaron en su guerra económica. ¿Cómo lograr de que la gente cambie de parecer creyendo de que el líder no está en las condiciones para dar respuesta? Y ahí hemos visto un presidente que ante la situación te monta 15 motores para reactivar el aparato económico del país. Un presidente que te habla del arco minero. Un presidente que está trabajando constantemente buscando las mejores para mejorar las condiciones. Un presidente que se echa 100 y pico de horas en avión para tratar de que los precios del petróleo suban. ¿Quién puede negar de que está buscando una respuesta? ¿Quién puede negar de que está trabajando por el país? De ahí esa gran contradicción. Yo no descarto de que el presidente, bueno, ahí la situación es la que está dando, es la que se está montada en el momento, pero hemos visto cómo la gente ha cambiado considerablemente. No tenemos el mismo presidente Maduro que ahorita vemos cómo el pueblo ha entendido que el presidente Maduro busca por cualquier vía dar una respuesta. Y está trabajando, que es lo importante. Y apegado a lo que el presidente Chávez dejó, un legado. El legado es cómo hacer para que la gente pobre que estaba sumergida en la pobreza y que nadie la veía. Chávez hablaba del taladro,
cómo romper el taladro para buscar los pobres que estaban debajo de él. Cómo se consiguen 2,5 millones de analfabetas. Cómo se consiguen personas que con discapacidad pobre no tenía silla de ruedas, que ahora es una institución, pero un pobre con una silla de ruedas es normal. ¿Por qué Chávez rompe con un taladro y descubre que hay más de 3 millones de personas que no estaban pensionados? ¿Cómo Chávez logra romper con el taladro tantos niños que no iban a clase porque no tenían cómo merendar ni cómo comer? Ahora bien, gobernador, eso que ha sido una bandera del chavismo durante 17 años, tratar de dar predominancia a la agenda social sobre la agenda política en todo lo que es la materia económica, ¿cómo lo puede calibrar el día de hoy cuando se habla de hambre, escasez de alimentos, escasez de medicamentos? ¿Sigue hoy el gobierno conectado con esas realidades del pueblo? Yo digo que los CLAP, como una de las respuestas que el presidente le da a esa situación, bueno, cada gobernador está haciendo su trabajo y lo está haciendo muy bien. Yo hablo por mí, el caso mío. Para mí, el esfuerzo que estamos haciendo con los CLAP en llevar las bolsas de comida casa por casa ante una situación, esto es eventual, eso es temporal. Yo estimo que en poco tiempo todo va a llegar a la normalidad. Gobernador, el anuncio que se hizo esta semana del que representa el cuarto aumento del salario mínimo ha sido interpretado por muchos economistas como una medida efectista que no resuelve el tema de los venezolanos en cuanto al poder adquisitivo en contraste con la inflación. ¿Considera usted que medidas como estas son medidas más populistas o son medidas que en realidad se convierten en una respuesta? Acuérdate que la inflación en este caso, tenemos nosotros situaciones que está bajo el control, no está bajo el control nuestro. Hay coyunturas que no están bajo el control. Un dólar paralelo no está bajo el control nuestro. Un dólar guarimbero no está bajo el control nuestro. Y ese es uno de los que ha provocado la desestabilización económica nuestra, del país. El sistema financiero nuestro está en una condición en desventaja ante unos medios de comunicación y un dólar paralelo que cada quien hace lo que a él le parece, sin la oferta, sin la demanda. Pero vamos a decir que es una medida negativa aumentar el cestatique de 42 a 63.700 bolívares, cuando la gente en este momento lo que se le quiere es paliar una situación que reconocemos, que ante una inflación, bueno, el gobierno tiene que ingeniársela para que el pueblo tenga cómo comer. Ahora, ¿qué pasa? Que personas que manejan ese mundo económico, que saben lo que representa para gente de que tiene empresas como la que conocemos, le peguen el bolsillo como esos aumentos. Pero bueno, es una manera de buscar justicia social donde realmente tenemos que buscarla. Yo creo que la medida ha sido positiva y el pueblo es el que habla de ello, ¿no? Gobernador, usted hacía el planteamiento de dos pilares fundamentales para cualquier persona que resulte electa en un cargo público, la legalidad y la legitimidad. Hablando de legitimidad, también en la Asamblea Nacional se tocó el tema de la nacionalidad del presidente Nicolás Maduro. Ellos insisten que el presidente Nicolás Maduro no es venezolano. En este sentido, ¿cómo piensan ustedes o cómo se maneja esto en lo interno en el Partido Socialista Unido de Venezuela? Bueno, como una mentira más, pues, una patraña más, porque sabemos todos que el presidente Nicolás Maduro es venezolano por nacimiento. Eso no cabe duda a nadie, que ellos han manejado bajo ese criterio para confundir a la gente. ¿Cuántas cosas no ha hecho la oposición para quitarle la legitimidad a un presidente? Podemos hablar, mira, ellos han trazado rutas y todas han fracasado. La primera ruta hablaron de la renuncia, no pudieron que el presidente renunciara. Después hablaron de una enmienda, reducir el periodo presidencial cuando nuestra ley no contempla retroactividad en la ley. Después hablaron de cómo ir a la OEA para pedir por la activación de la Carta Democrática. Tampoco lo lograron. O sea, han experimentado cuanta cosa y no han podido lograr sus éxitos porque precisamente entre ellos no hay esa sindéresis, esa sinceridad en cuanto también a
a la situación del país, pues. Gobernador, se le quedó por fuera un aspecto que también es bien importante y es el juicio político al presidente Nicolás Maduro. El presidente recientemente anunció que iba a introducir una querella ante la Procuraduría de la Nación para la Asamblea Nacional por intentar un golpe de Estado y desacato a la Constitución Nacional. ¿Cree usted que es posible que se le haga un juicio político al presidente Nicolás Maduro y cómo estaría preparado el chavismo para afrontar esto? Bueno, todos sabemos que nuestra Constitución no contempla, dentro de la Asamblea no hay posibilidad de juicio político. Nosotros no estamos en Brasil, estamos en Venezuela. Y gracias a que estamos en Venezuela tenemos condiciones muy diferentes. Yo estimo pues que esa vía de juicio político que no aparece en la Constitución no tiene, son cosas descabelladas que precisamente lo lleva a ellos a cometer errores. Y te repito, mientras que estén en desacato, todos sus actos serán nulos. La única forma es que ellos razonen, piensen, para que en verdad puedan entrar dentro de la legalidad que nosotros llamamos. Vuelvan a que el tribunal les reconozca que están dentro de la legalidad, mientras que persista esa idea loca, donde sus errores estratégicos lo llevan a lo que hoy estamos viendo. Una asamblea que no ha dado respuesta de nada, una asamblea nacional que no ha ayudado nada para la situación del país. Los que votaron hoy están descontentos por esa actitud y la posición pues, de sus líderes que cada día es más vergonzosa. Interpretando todo este conjunto de acontecimientos y si nos vamos a la retrospectiva de lo que ha sucedido en los últimos años, ¿qué piensa usted le espera a Venezuela cuando hay tanta incertidumbre y tanta tensión política, sobre todo por lo que va a ocurrir esta semana y toda la expectativa que hay acerca de la marcha que está convocada para Miraflores, la valoración que debe hacer la ONU al tema de los derechos humanos en las próximas horas, porque eso será ya el día de mañana? Vamos a hacer una breve pausa y al regreso yo quiero que usted me hable del futuro. ¿Qué es lo que espera Venezuela? ¿Qué es lo que usted cree viene para el país? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos al descubierto. Continuamos al descubierto, estamos conversando con el gobernador del estado Vargas, Jorge Luis García Carneiro. Hablamos acerca de las expectativas, después de tanta tensión política, ¿qué le espera a Venezuela? Sí, yo creo que lo que está planteado, como hasta ahora lo hemos visto, el diálogo es fundamental, es necesario la existencia del diálogo, todos estamos llamando al diálogo. Yo vi en estos momentos todos los presidentes, inclusive Temer de Brasil, Macri de Argentina, Paraguay, Uruguay, todos los presidentes, inclusive Centroamérica y los Estados Unidos, están llamando al diálogo. Y eso es lo que queremos, diálogo para que realmente exista la paz que todos deseamos. Yo estimo que el futuro de Venezuela es un futuro provisorio, un futuro hermoso. Venezuela con tantas potencialidades que tiene, mire, yo desde aquí puedo decir que a Venezuela le esperan las cosas más hermosas de la vida. Los que no tenían vivienda, yo estoy seguro que van a tener vivienda, porque vamos a seguir trabajando para que la tengan. Los que no tenían la posibilidad de abastecimiento lo van a tener comida suficiente en sus viviendas. Yo estimo que Venezuela, el 2017 va a ser uno de los años más prósperos que va a tener el país. Hemos entrado en la reflexión, ya comprendimos parte de nuestros errores porque los reconocemos. ¿Cuál piensa usted ha sido el error más determinante? Bueno, el error que veníamos transitando por muchísimo tiempo de seguir anclados a una manera de cómo sostenerlo por el envase del petróleo, por ejemplo. O sea, ese rentismo de no querer salir de ahí, bueno, lamentablemente errores que arrastramos desde hace mucho tiempo. El presidente Chávez llamó muchísimo a la productividad y hizo bastante. Nosotros hoy comprendimos la necesidad y el presidente se ha puesto a la orden, al punto de que los 15 motores es eso, cómo buscar de que entre nosotros mismos generemos recursos productivos, seamos productivos, no seamos burócratas. Y eso está en ese momento. Desde su gestión, ¿qué está haciendo? ¿O qué tareas le quedan pendientes cuando sabemos que el 2017 va a ser un año electoral? Mira, yo digo que Venezuela
Y Vargas en este momento lo que le espera es la felicidad pura, pues. Yo de aquí tengo el sueño de que Dios por delante nos va a dar esa felicidad. De que Vargas, en el caso mío, tenemos el compromiso de seguir haciendo obras importantes para la felicidad de un pueblo. Obras que realmente necesita un pueblo para mejorar su calidad de vida. El tema de la seguridad, gobernador, que cuando se analiza y tú le preguntas a cualquier persona que se va del país, tiene dos razones fundamentales, la situación económica y la inseguridad. ¿Qué respuesta se prepara para la inseguridad? Para la inseguridad. Vargas, te voy a decir, podemos buscarla hoy mismo, ya casi finalizando el año. Tenemos 4 fallecidos en todo el mes, en todo el territorio del Estado Vargas. Nosotros hemos reducido el 80%, por debajo del 80%, toda la situación difícil de seguridad que existía. Yo creo que vale la pena poner a Vargas como ejemplo en este caso. Me disculpa el yoísmo, que a pesar de estar pegado a Caracas, a la gran capital, que seamos el Estado más seguro, bueno, es un esfuerzo. Yo creo que es un esfuerzo de todos, porque también el gobierno nacional con sus funcionarios, CICPC, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, se ha hecho un esfuerzo grande y yo digo que gracias a esa articulación hemos logrado que la seguridad en el Estado Vargas, bueno, esté en las condiciones que hoy está, un Estado seguro, un Estado que ha recibido, mira, hemos recibido más de 15 cruceros en lo que va del año. Y gracias a Dios han visitado Vargas por todos lados, por todas partes. Y gracias a Dios se han ido felices, contentos, con otra imaginación de lo que ellos se creían esperar. ¿Qué tareas le quedan pendientes por el Estado Vargas? ¿Qué tarea me queda pendiente? Mira, tantas cosas como terminar el estadio de béisbol de los Tiburones, un sueño de todos los fanáticos. Yo creo que la fanática más hermosa, más entusiasta son las fanaticadas de La Guaira. Y más fieles, ¿verdad? Porque... Y más fieles. Yo digo que entre ellos hay un entusiasmo increíble que se contagia, ¿no? Segundo, bueno, yo creo que seguir marchando con obras como la que estamos haciendo, la Plaza Bolívar. ¿Cuándo un cine para Vargas? Bueno, nosotros dentro de pronto vamos a inaugurar un cine de un centro comercial que ya está bien adelantado. Ya inclusive ellos están hablando sobre las empresas que van a manejar una de las necesidades que tiene ahorita Vargas. Agua. Fíjate tú, agua. Nosotros cambiamos 24 kilómetros de tubería de la red de Caracas-La Guaira. Eso permite 250 litros por segundo confiable que le llega al Estado. Teníamos más de 35 años que no recibíamos agua del litoral central porque las tuberías estaban completamente dañadas, deterioradas. Estamos ahorita con la construcción de 8 pozos en puntos importantes donde la población ha requerido con mayor urgencia. Vamos a inaugurarlo en estos 2 semanas, vamos a inaugurar los 8 pozos, que para el pueblo va a ser una felicidad tener el agua ya en su casa. ¿Cómo reducir esos tiempos? Yo creo que hemos hecho bastante, hemos logrado cosas que el pueblo estaba deseoso de que se le cumpliera. Y entre eso está lo que tú dices, el agua, el transporte, lo que es la vialidad, que es una de las necesidades. Gobernador, ya se nos agotó el tiempo, pero para cerrar, yo quisiera que usted me diera 2 consejos. Si la oposición venezolana le pidiera un consejo, ¿qué le diría? Y si el presidente Nicolás Maduro le pidiera un consejo, ¿qué le diría? Mira, yo a la oposición le diría que rectificara, que pensara en el país, que le dijese a su gente, bueno, que no cometan esa locura de ir a un enfrentamiento y que vayan como carne de cañón y sus líderes no aparecen por ningún lado. Reflexionar. La paz es una de las cosas que el presidente ha llamado a la paz. Yo diría que el presidente, para mí, ha hecho mucho. El que más ha hablado de paz en todos los presidentes que conozco ha sido el presidente Nicolás Maduro. ¿Y qué le aconsejaría a Nicolás Maduro? Mire, yo no le diría que consejo. Yo creo que un presidente con la magnitud del trabajo que tiene, yo diría que para nosotros ha sido un líder que dentro de su responsabilidad ha cumplido con sus tareas. No me queda a mí que decirle sino seguir adelante, seguir trabajando, seguir luchando, como lo ha venido haciendo. Un mensaje final para la audiencia.
El mensaje final, bueno, desde aquí solamente invitarlos a todos a que sigamos haciendo grandes esfuerzos por la paz que soñamos, por los niños, por las niñas, por nuestro pueblo, por el futuro de Venezuela. Que es bueno que se pare esto un poco. Llevamos 17 años enfrentados, desde golpe de Estado, paro petrolero, paro bancario, Plaza Altamira, paramilitares, Guarimba 1, Guarimba 2, Guarimba 3, fallecidos por todos lados, bueno, y ¿cómo se llama? Guayas para tumbar motorizados, quema de Simoncito, quemas de universidades, quema de unidades de transporte. Bueno, ¿y hasta cuándo? No queremos gobernar, no queremos este país. Vamos a entrar entonces a la reflexión. Venezuela se merece que todos pongamos de nuestra parte. Jorge Luis García Carneiro, gobernador del estado Vargas, gracias por estar al descubierto con nosotros y por supuesto gracias a ustedes también por acompañarnos como siempre. Será hasta la próxima.